Bienvenidos a Chamu Hits, donde les presentaremos los 5 exitazos musicales, no más, como 4, que pegaron con tubo este mes. Comenzamos. En el cuarto puesto tenemos al tabasqueñísimo grupo Chico PG y la crisis migratoria, con su fantástico álbum bilingüe llamado The Ken Trump. Con su nueva grabación, este grupo, que lleva ya un buen rato en las listas de popularidad, ha posicionado varios temas, entre los que destacan ¿Dónde te agarró la migra?, Yo tengo otros datos y El baile del sargazo. No dejen de escucharlo cada mañana. En el tercer sitio tenemos un disco de uno de los máximos exponentes del rock regresivo, Pinch Trump, The Wall. El grupo supermacizo, o más bien supremacista, Pinch Trump, integrado por Mike Pompeo en los misiles, John Bolton en la batería antiaérea, Mike Pence en la picana eléctrica y el propio Trump en los bajos. Este grupo hace volar el mundo por los aires con rolas como Otro arancel en la pared y la famosa canción que dedicó a los migrantes, Ojalá no estuvieran aquí. En el segundo puesto tenemos la compilación bailable del legendario grupo Three Souls in My Ass. De este álbum destacan los mega hits Kike el Bailador, Nexium, cuyo video protagonizado por Emiliano Salinas rompió las redes la semana pasada, y el pegajosísimo reggaetón Desaparecidito del muy sexy Emilio Lozoya, la sensación en todos los antros y penales de la República. Y en primerísimo lugar, muy merecido, tenemos el concierto en vivo grabado en el Palacio de Bellas Artes del tenor Naasón Joaquín García, cantando la ópera Cogium Infantum, acompañado del coro infantil de la Iglesia de la Luz del Mundo. Como todos sabemos, el famoso tenor se encuentra actualmente cantando en los Estados Unidos. Eso fue todo esta semana en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Yo no sé. Pues yo también. ¡Ay, ojeriza! ¿Qué hubo? De la manita con Vicente Fox y con Martín. ¿Qué hubo? No, chingados, es que estaba Esos amores. solo, estaba No, pues, practicando. ya, O sea, Pues espero que hagas otras cosas cuando estés solo. Y que practiques otras cosas. no, es que estoy ensayando para bailar mañana en el Zócalo, ¿Qué va a 1 de haber? julio. ¡Ah, el aniversario Sí, eso. la elección. El primer Y va a estar Margarita, la diosa de la cumbia. Y Horacio Franco. Horacio Franco y un Sí. chorro más. Entonces, Órale. pues, estoy practicando mis pasitos de baile. Ay, espérate, ¿están ¿Quién es? tocando? No sé, vamos a ver. ¿A quién invitaron? Espero que sea No, a ver. Ni más ni menos que el maestro Armando Bartra. Órale. Perdón, ¿aquí trabajan los moneros? No, Es un cualquier decir, cosa. pues. Sí, es un decir. es un Buenos decir. días. Todo menos trabajar. Muy buenas. Maestro, mucho gusto. Maestrísimo, gracias por venir. Véngase para acá. Aquí Por mismo. favor. No hace nada. No muerde. Ya quitamos Tome la cumbia. asiento. Acá, Canita, Acá, por favor. ¿Cómo? Este es su... Ándale. Ya le quitamos aquí a la diosa de la cumbia. ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy afónico. ¿Afónico? Supongo que no importa, ¿verdad? No, hay un microfonito ahí y toda la cosa. Oye, Armando, ya se cumplió un año de la elección del año pasado. Así Tú es. acabas de hacer un libro sobre los primeros meses de López Obrador. Así es, así es. ¿Cómo se llama? El principio, ¿no? Se llama el principio. ¿Cuál es el balance que hace? ¿Cuál es el balance? Es impresionante, o sea, esta idea de que hay que cambiar al país y solo tenemos 6 años se ha transformado en que hay que cambiar al país y solo tenemos 6 meses, ¿no? Estos 6 meses han sido más trascendentes, más impactantes en términos de cambios que los 6 años anteriores y los 6 anteriores y los 6 anteriores. Y yo diría que las 6 décadas anteriores, desde el cardenismo no habíamos visto nada semejante. ¿Tanto así? Más, diría yo. caray. O sea, cuando podamos hacer un balance en frío, vamos a darnos cuenta de hasta qué punto está haciendo una avalancha de transformaciones. Buenas o malas, discutibles, con errores. A veces no se volea los zapatos, hay problemas graves, pero el fondo del asunto es que este país tiene que cambiar. Y si esta es la señal, esta señal es la que se está dando.
Pero eso contradice una cosa que plantean sectores de la derecha en redes que dicen que no se está haciendo nada, que no hay transformación, que es en realidad un acto de continuidad, un gobierno de continuidad. Sí, sí, si así fuera no estarían diciendo ellos nada. Sí, claro. Solo porque hay transformaciones que la derecha protesta, es decir, no voy a repetirlo el Quijote, pero sin duda ladran y ladran porque hay transformación. A veces otros ladran porque no hay transformación según ellos. Yo creo que ni unos ni otros tienen razón. Hay transformación, sin duda, se están cambiando las cosas que estaban mal, a veces algunas que estaban bien, y se están, sobre todo, apuntando hacia cosas que son absolutamente deseables e indiscutibles para todos. En ese sentido, soy extremadamente optimista y en todo lo demás pesimista. Oye, pero se atravesó Trump Se atravesó. y eso es un obstáculo bastante grande. Gordo, Y gigante. ahora el trato a los migrantes y todo este rollo, Una piedra, sí. a mí no me gusta mucho. No, yo diría que hay que tragar sapos, pero Trump Híjole. es bastante más que un sapo. Pues sí, Sí, ya no va a durar, esperemos, changuitos. Sí, Trump es un obstáculo terrible, pero yo quisiera decir algo, que el obstáculo es finalmente un país, Estados Unidos, que es parte del primer mundo, que es parte del sueño de los que no somos primer mundo, todos de una forma o de otra quisiéramos acceder a ese sueño. No digamos quienes están viviendo en el submundo que es Centroamérica, sin agraviar. Es un mundo de héroes, es un mundo de poetas, es un mundo de artistas, es un mundo de trabajadores, pero están en una situación terrible. Y ellos quieren llegar al primer mundo, igual que los africanos, asiáticos quieren llegar a Europa, la Europa de la Unión Europea, y ni la Unión Europea ni los Estados Unidos los quieren, no cuando menos como ciudadanos, si acaso como mano de obra barata. En esta medida y en la medida en que sus países lo expulsan, esto va a ser un choque de trenes, inevitablemente. Y tenemos iba a usar la palabra adecuada, a un señor que gobierna Estados Unidos, que no solamente expresa la política de su país, de siempre, sino que además de esto es un racista y además de esto es un fascista. Entonces es doblemente la política natural de Estados Unidos frente a los migrantes, traducida por un patán. Y esto es terrible para todos. Y es terrible para los centroamericanos y es terrible para México. Porque los centroamericanos tienen el derecho a cruzar la frontera sur, tienen el derecho a cruzar por México. Pero cuando llegan a la frontera norte se topan. Y si los dejan entrar unas horas y los regresan. Y nosotros tenemos que lidiar con nuestros hermanos centroamericanos. Y esto es terrible porque uno siente la culpa de esa pareja, de ese papá y esa hija que usaba pañales. Sí. Así, es así de dramático. Entiendo que nosotros somos corresponsables, lo somos, pero creo que estamos haciendo lo posible por no poner un grano de arena en este tipo de crímenes. No es fácil, no va a ser fácil. México ha dicho algo que es muy importante. Todos los centroamericanos que quieran venir a México pidiendo asilo porque no pueden vivir en Centroamérica porque corre riesgo su vida o porque no pueden trabajar porque no hay empleo, serán recibidos. Si los recibimos como migrantes, les ofrecemos hasta donde es posible empleo en México, aunque se parezca demasiado a Centroamérica para ellos, ¿no? No quieren mucho venir aquí porque finalmente México es bastante parecido a Centroamérica. No, tienen quieren razón. pasar por aquí, ¿no? Tienen razón. Y se les está diciendo, si quieren pasar por aquí, hay que meterle orden, porque si no esto va a ser un caos. Los van a manipular los tratantes de personas. Acaban de detener a 400 personas, 2 de ellas venían en un tráiler. ¿Qué hacemos con esto? Hay que ordenar esta migración y esto es terriblemente doloroso. Lo que me parece importante es que México diga, vamos a hacer lo posible porque el Vía Crucis no sea tan doloroso, vamos a ayudarles a cargar la cruz, por un lado, y por otro lado, si lo que ustedes quieren es venir a México, sean bien recibidos. Yo soy hijo de migrantes, agradezco eso. Pero fuera de esto, sí, a veces uno se indigna. Oye, hermano, yo tengo una pregunta. Esto de la migración es algo de toda la vida humana, la historia está llena de migraciones. La América Central ya tiene muchas décadas migrando. ¿Por qué crees que está pasando precisamente ahora esta oleada así tan grande, justo ahora? Se ha dicho que está metidas una mano invisible ahí de Soros, se ha dicho que la gente misma está viviendo una violencia mucho más terrible que un poquito de años atrás y que también el miedo a que sí se pongan los muros en la frontera de México y Estados Unidos, entonces tratar de pasar antes de que los ponga por completo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, soy enemigo de la teoría del complot,
aunque nuestro señor presidente introdujo el término complot, así terminando en no. Creo que hay sin duda mano negra, no me queda ninguna duda, cuando menos de los que hacen negocio con los migrantes, que los reclutan, que los jalan, que los convencen, creo que hay mano negra. Podría haber mano negra incluso del propio Trump, al que esto le conviene finalmente, porque le abona su política antimigrante para con sus votantes. Ayuda el que la situación en Centroamérica sea desfavorable, cada vez más desfavorable en términos de violencia, en Honduras en particular, en términos de una situación política particularmente grave. Y un tema que es mi tema, se cayó el precio del café y un porcentaje como de 1 millón de centroamericanos, directa o indirectamente, dependen del café. Cuando se cae el precio del café, no solo el productor de café, sino el jornalero, el cortador. Y esto expulsa a la gente, el poco empleo que hay. Es un empleo que se acaba. Todo esto combinado da una migración estructural. Esa migración estructural va a estar ahí de todos modos y va a estar mientras las enormes desigualdades entre el norte y el sur no se vayan atenuando. En ese sentido, la política de México, de que hay que hacer fomento al desarrollo, fomento productivo, incluyente en Centroamérica, es correcta, pero esto será de mediano y largo plazo. Por lo demás, y mientras tanto, la migración va a seguir viniendo. No creo que haya explicaciones de complot, es una migración estructural. Nada más. Armando, vamos a hacer una pausa, vamos a la sección de Cintia Bolio. La chamuca. La chamuca. Ahorita regresamos. Querido electorado, ¿sabías que la revolución de las mujeres contra el acoso sexual y la violación está siendo televisada y tuiteada? En efecto, nuestra revuelta en la tele y en internet como grandes aliadas inicia en 2016 con la publicación masiva de denuncias con los hashtags MeToo, Ni Una Menos, Mi Primer Acoso y más. El Estado ha negado justicia a las víctimas y regalado impunidad durante décadas a los agresores. Como ejemplo, la revictimización en ministerios públicos está documentada. Ante la impunidad, hay un aumento constante de delitos contra mujeres. Hoy tuiteamos ya basta, que ninguna se lo buscó o se lo merecía. Frente a tan terrible realidad, el MeToo México articula un movimiento que al denunciar visibiliza y así se convierte en sanción social. De manera gradual, nuestro MeToo está rompiendo silencios que protegían la violencia y está creando nuevas redes que buscan justicia y reparación del daño. Y sabemos que dichas redes funcionan. Gracias a las revoltosas que nos antecedieron, hoy tenemos derechos. Y gracias a Internet, esta revolución antipatriarcal es ya mundial. A ver, señor Bartra, tú dices que en estos 6 meses se han hecho transformaciones ya que son muy profundas. Yo digo que 6 meses es muy poco para transformaciones profundas. ¿Cuáles son? Ahora sí que, mencióname una. Sí, vamos a ver. Transformaciones profundas pueden ser de dos naturalezas. Uno es la estructura en la que estamos viviendo, una estructura económica, una estructura político-institucional. Tenemos un sistema productivo y distributivo construido a partir de una larga historia, pero de los últimos 30 años del neoliberalismo. Tenemos una constitución modificada en numerosas ocasiones en estos últimos años. Tenemos una institucionalidad corrompida desde muchos años atrás, pero más profundamente. Y todo esto no cambia en 6 meses, ni en siquiera, diría yo, plenamente en 6 años. Lo que sí cambian son las orientaciones de las decisiones políticas del gobierno. O sea, lo que sí puede cambiar, y exigimos que cambie, porque si no, ¿para qué votamos?, es el modo en el que se toman las decisiones y el sentido, la orientación, el significado de estas decisiones. Yo mencionaría únicamente 4 de estas. La primera, primero los pobres, y no es demagogia.
El concepto neoliberal es primero los ricos. Cuando los ricos se hagan suficientemente ricos, serán ricas las capas medias. Cuando las capas medias estén satisfechas, serán ricos los pobres. Y cuando los pobres estén satisfechos, los más pobres aún, algo les tocará. Esta lógica es absolutamente inaceptable y se ha invertido. Pero además es falsa, ¿no? Sí, decirlo, sí. Y esperar, como no siempre hemos esperado. Estamos mirando hacia arriba que caigan las gotas de esa fuente. A ver que se le cae Slim del bolsillo. No, a ver cuándo se llegan a hartar, ¿no? No se hartan. No hay llenadera. No se hartan. Primero, los pobres significa gasto social. Para empezar, en todos los países centroamericanos y sudamericanos, sobre todo el cono sur, que han virado hacia la izquierda, lo que han hecho es redistribución del ingreso. Asistencialismo, dicen algunos. ¿Cómo? Están repartiendo a los pobres migajas, clientelismo. Es lo mínimo que se puede hacer. Lo mínimo que puede hacer un país es redistribuir ingreso, de modo que los más pobres tengan un poco más. Esto no resuelve el problema de fondo. Seguimos siendo un país profundamente desigual, pero es una necesidad. La política Andrés Manuel lo está planteando. Los programas para los jóvenes, los programas para los viejitos, a los que yo me apunto. Naturalmente yo no lo necesito, pero es un derecho de todos los que tenemos una edad avanzada. Para las mujeres, para los campesinos, y todo esto en términos de fomento productivo. Alguien puede decir, oh, no es profundo, no es estructural, aumentar el 16% el salario mínimo, cuando nos han dicho una y mil veces esto es inflacionario, es contrario a los intereses del trabajador que le aumenten el salario. Caramba, parece que no es inflacionario, hay otras cosas que son inflacionarias, no eso. En la frontera es el 32%. 6, 12, 32%. No es poca cosa. Bueno, pero eso solo los del salario mínimo. Sí, solo los del salario mínimo, pero en Tamaulipas se les prendió el foco. Y los que no tenemos el salario mínimo también queremos que nos aumenten el salario y se fueron a la huelga. Es un cambio radical. Primero los pobres. Segundo, primero el norte, dicen los neoliberales. Primero la globalización, somos primer mundo. México se va a incorporar, ayudado por Canadá y por Estados Unidos, a este mundo privilegiado de los del norte. La política del López Obrador, y así fue la promesa, y se está cumpliendo, es primero el sur y el sureste. Es decir, primero la parte del México y la cintura para abajo, sin albur. Y este México y la cintura para abajo, en efecto, está necesitando por todas las vías inversiones. Decir que la gente huye del capitalismo es estúpido. La gente va al capitalismo porque ahí hay empleo. La gente va a Estados Unidos y los mexicanos ya no, porque ya saben que en el gabacho pues ya no hay jale. Pero los mexicanos van a Cancún, y en Cancún hay jale porque hay inversión. Hay que hacer inversiones en el sureste, en Centroamérica y en el sur y sureste de México para que encuentren una política económica que los incluya. Fox, esto es el Plan Puebla-Panamá. Yo salí a mentar madres contra el Plan Puebla-Panamá. No salgo a mentar madres contra el Transísmico de ahora o contra el Tren Maya, porque son dos proyectos que, bien planteados, pueden ser incluyentes. Y el Plan Puebla-Panamá era excluyente. Es primero el sur, primero el sureste. Y luego soberanía alimentaria. Es mejor importar los granos porque a México no se le dan los granos. Inventamos el maíz, pero esto es historia. Los granos se producen bien en Estados Unidos y se producen bien en Australia, y se producen bien en Argentina. A México no se nos da. Mejor importamos maíz y exportamos mexicanos. No. Hay que producir maíz en México, hay que producir frijol en México, hay que producir arroz en México. Y esto significa que hay que apoyar a los campesinos. Un precio de garantía para los campesinos. Ahí está establecido. Y proyectos de otro tipo, el Sembrando Vida. Sembrando Vida significa 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Mis amigos han dicho eucaliptos. Van a llenar el sureste de una enorme plantación de eucaliptos que devora las aguas y arrasa los pueblos. No son eucaliptos, son arbolitos frutales, son maderables, de ser posible especies de maderables de calidad, porque esto de un modo regenera el medio ambiente y de otro genera empleo. ¿Qué más? Soberanía energética. ¡Qué horror! Quiere hacer una refinería. Hoy Reuters dice, ya descubrimos que en el diagnóstico que está haciendo Pemex, dice que va a haber fuertes impactos ambientales. Lo que nos están diciendo es no hagan esa refinería y sigan importando gasolina, y dicen, hay que hacer esa refinería. Y ya entregamos el derecho a extraer el petróleo. Extraigan, cabrones, el petróleo. Necesitamos ese petróleo para transformarlo en gasolina. Y el doloroso tema que me estaba surgiendo aquí, el piscón de Huesca, de una termoeléctrica en Morelos. Una termoeléctrica que, si se hace, ayudará a resolver problemas de dependencia
eléctrica, energética, específicamente de electricidad, que estamos comprándole a los particulares, pero que en todo caso tiene un impacto. Y ese impacto es sobre comunidades, es sobre campesinos que riegan con el agua que se utilizaría para enfriar, y es un conflicto. Pero la decisión del gobierno es: necesitamos soberanía energética, soberanía alimentaria, apoyo al sur, apoyo a los pobres y sin un Estado digno de su nombre, con un elefante reumático. Y hay peores adjetivos, lo de reumático le queda corto a este elefante que tenemos como Estado. Es absolutamente imposible. Hay que reactivar, hay que reanimar, hay que darle, no suena muy feo, respiración boca a boca, pero no, porque es peligroso. Oye, pero hay que hacer algo, pues tiene que revivir esta cosa, porque si no, no podemos hacer política en este país. de lo que nos estás hablando es de un universo totalmente ajeno al que teníamos hace apenas unos meses, ¿no? En un mundo que es exactamente igual que el que teníamos hace unos meses. Entonces estamos hablando de una lógica de universos paralelos a los cuales nos vamos a transportar En este de momento. inmediato. Adelante. En la física cuántica encontramos fenómenos sorprendentes. Entre otras cosas, se ha descubierto que en un mismo país pueden coexistir simultáneamente no uno, sino varios universos paralelos. Desde el 1 de julio de 2018, en nuestro país concurren varios universos paralelos que conviven sin tocarse. Para uno de estos universos, el país va velozmente hacia un agujero negro. En cambio, para el otro, está saliendo lentamente de un agujero negro. Los que viven en el universo que va hacia el agujero negro, el actual gobierno es lo peor que le ha acontecido a la nación. Para ellos, México es comandado por un dictador autoritario llamado ANLO, que lleva la economía hacia el caos, que canceló por capricho el aeropuerto de Texcoco, que quiere exterminar a los gatitos de Palacio Nacional, que ha entregado el país a los dictados de Trump, que tiene unos hijos que dilapidan el dinero del erario, que lanza misiles contra los helicópteros de los opositores, que nos ha hundido en la sangre y nos lleva hacia el horror. En cambio, los que viven en el universo que escapa del agujero negro son gobernados por un político muy distinto al que le dicen AMLO. En este universo se cometen errores, pero la economía está estable. El aeropuerto de Texcoco se sigue hundiendo, aún sin aviones. Los gatitos del palacio gozan de cabal salud. La división de la nación se debe a las brechas económicas entre ricos y pobres. Los videos del atentado en Puebla y las fotos de los juniors dilapidando el erario son fake news, y la violencia es una herencia dolorosa de las estrategias de seguridad de las pasadas administraciones. En el universo que mira hacia la catástrofe, el de la desesperanza, las noticias falsas fluyen sin cesar y se confunden con la realidad. Apenas se desmiente una falsedad cuando ya circularon 6 más. Esto genera un clima de miedo, alienta el odio e incita a la violencia. Significa que una guerra mediática está en curso. En el universo que no renuncia a la esperanza, la verdad tiene un peso. Ahí aumentó el salario mínimo. Se promueven programas sociales, se promueve la austeridad, se castiga el fraude electoral, se está rescatando a Pemex, se liberan presos políticos, se incrementa la recaudación fiscal y se combate al huachicol. Los científicos temen que esta convivencia de universos paralelos irreconciliables puede desembocar en una explosión, o peor aún, en un golpe de la derecha. A ver, Armando, ante estos proyectos de reactivar económicamente el sureste, inmediatamente los obstáculos que se les quiere poner es el pretexto ambientalista, la ecología, todo esto. Por ejemplo, se desgañitaron con el Tren Maya, ¿no? Yo creo que el ferrocarril es lo más amigable con el ambiente que hay, ¿o no? Sin duda. Una carretera puede impedir, y las hay. En la península de Yucatán hay una carretera que te permite ir de Campeche a Quintana Roo y viceversa, que te permite ir de Calakmul hasta Mérida. Es decir, las carreteras ahí están y los trailers que pasan por las carreteras ahí están. Y si un jaguar, el jaguar es muy importante, igual que las mariposas monarcas y que los delfines, ¿no? Bien, el jaguar, que es predilecto de los ambientalistas, no puede cruzar, y entonces hay 2 poblaciones de jaguares y matrimonios de jaguares divididos porque el marido quedó de un lado y la mujer quedó de otro. El tren, si se sustituyera, que no es fácil,
la carretera por un tren. El jaguar que tuviera mal de amores y quisiera suicidarse tendría que decir, bueno, el cabrón Tren Maya, ¿a qué horas pasa? Porque el tren pasa 1 o 2 veces al día. Los trailers pasan todo el tiempo, sobre todo en la a noche. toda hora. Entonces no es verdad que el tren sea más agresivo. El turismo puede ser más agresivo que casi cualquier otra cosa, pero hay que meterle orden. Mi idea es esta, lo ambiental no es una excusa, lo ambiental es una dimensión absolutamente fundamental de toda transformación que queramos hacer. Si no somos respetuosos del medio ambiente, vamos a seguir profundizando el caos y la catástrofe. Pero el problema es quiénes están argumentando a favor del medio ambiente, que son aquellos que nunca lo han respetado, y aquellos que están defendiendo el medio ambiente con el no, en la lógica que todos apoyamos del no es no y no es no. Pero cuando una comunidad dice no es no, o cuando alguien a nombre de una comunidad dice no es no, se cierra al debate. Y entonces lo que estamos haciendo es que el debate se sitúe únicamente entre el gobierno y la derecha. Y entonces vamos a perder nosotros la batalla. Si dicen no es no al Tren Maya, el Tren Maya va a ser una negociación entre el gobierno y los empresarios. Si decimos sí al Tren Maya con condiciones, este proyecto va a desarrollarse en una negociación entre la sociedad civil organizada, entre la sociedad ONGera, que también está organizada, y los empresarios que van a invertir y el Estado. Si la sociedad civil y las organizaciones sociales por ella traducidas dicen no es no, lo que vamos a hacer es poner el pastel en manos de la derecha. Oigan, señores, pues tenemos que cerrar este programa en este momento. Nos acabó para la televisión, pero regresamos precisamente al plus que tenemos en YouTube. Así que, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Chamuco TV. Nos quedamos con Armando Bartra despuesito de este corte. Nos vemos, cuídense, bye. Oye, yo cuando ahora dije... ya en serio. Sí, ya se acabó. Ya saquen el whisky. Cuando dije que era una excusa el tema ambientalista, es una excusa, es perfectamente legítimo la preocupación por el medio ambiente, pero se usa como excusa y lo usan quienes no han tenido el menor escrúpulo en depredar al medio ambiente para lucrar con él. Yo usé tu despedida, yo no te dije que no dijeras excusa no, hasta pues que es que salimos así no al se aire. puede, Ya que salimos al aire, dije sobre la excusa. No, yo te entiendo perfectamente, pero quiero decir, a ver, los que decimos que este tipo de proyectos hay que pensarlos y hay que hacerlos bien, tenemos siempre hecho, es que tú no consideras el medio ambiente, estás queriendo sacrificar a la Pachamama, es lo habitual. Entonces yo empiezo generalmente diciendo, no, estos proyectos hay que considerar en primer lugar el impacto ambiental. Pero solo puedes incorporar el impacto ambiental seriamente si los discutes. Si dices el impacto ambiental es no, o sea, para mí el impacto ambiental es no, en automático se acabó todo. Claro. Digamos, vamos a tener un problema serio con mi buen amigo Víctor Toledo. Ya lo tendrán ustedes alguna vez. No lo han caracterizado. No he visto ninguna caricatura todavía. No, ya llegará. En el Chamuco se le hizo una entrevista. Sí, pues sí. Y le hicimos una entrevista en nuestro suplemento también, en la Jornada del Campo. Bueno, él está entre dos fuegos, entre los fundamentalistas de las ONGs ambientalistas, que son gentes muy serias y muy respetables, no abajo firmantes, como decía Andrés Manuel, gente seria y respetable, y abajo firmantes. Y los sensatos que dicen el medio ambiente es fundamental y hay que preservarlo en los proyectos de transformación y no eliminar posibilidades de transformación para preservar el medio ambiente. Y él está entre dos aguas. Y entonces, si él aprueba, por ejemplo, haya una manifestación de impacto ambiental para Dos Bocas, si no estoy equivocado. Sí. Si la pasa, lo van a acusar. Porque ya le dijeron, ahora está en tu mano detener Dos Bocas. Entonces, ¿qué hace? Detiene Dos Bocas por consideraciones ambientales, es decir, ¿para qué eres funcionario de la Cuarta Transformación? Para sabotear el propio gobierno, es absurdo. Y si dice que sí, pero bajo estas y otras consideraciones, le van a decir, claro, ya te llegaron al precio. Pero es eso, es la contradicción. Y estoy planteándolo en la izquierda, en la derecha es peor. O sea, tenemos ¿cómo se llama el cabrón este? Cuadri. El ángel, no, el ángel de la dependencia. Gurría. ¿Sí? A decirnos, cuidado con el medio ambiente. Imagínate. Estos proyectos son de impacto, ¿no? O sea, así estuvo. Es terrible, sí es. Bueno, pero para eso están ustedes, o sea, para chingarse a la derecha todo el rato. No, ya estamos viejitos y cansados. Sí, así es divertido siempre. Es peor. Puede ser peor, ¿eh? Sí. Hoy al menos bailó rapé. Oye, Armando, estás hablando de una... yo creo que no es un cambio la palabra adecuada, y lo leí bien en un Twitter, es una demolición. Sí.
Es una demolición, y según tengo entendido, porque la estructura estaba de la fregada, en cuestión de la distribución, en cuestión de... Todo estaba hecho para guachicolear todo. Todo, por todos pinches lados. El huachicol es la metáfora. Es la metáfora perfecta. Sí, pero no hay transición si no demueles cosas del pasado, que hay que demoler. Es decir, no es una cosa destructiva. Hay muchas cosas del pasado que tenemos que demoler. Por ejemplo, todas las estructuras de corrupción, yo creo que las tenemos que demoler. Sí, ahí el rollo son los años. Pero el cabrón es... A ver, pero yo sí les quiero decir algo. Una cosa que yo no creo que se deba demoler es el Estado laico. No, pero eso está fuera de cuestión. No. Perdón, Perdón. O sea, se está empezando a dar mucha preponderancia a las iglesias evangélicas. Ya se le concesionó un canal a un grupo evangélico, se les van a dar más. El otro día se anunció que ellos van a repartir la cartilla moral. No, pero espérate, eso es una decisión de ellos. Problema fuera que el gobierno le pida a las iglesias evangélicas que reparta la cartilla moral. Problema con el Estado laico sería que las iglesias evangélicas le impusieran sus lógicas al Estado. Esto es exactamente al revés. A ver, si los grupos, si la Mara Salvatrucha decide repartir la cartilla moral, ¿cuál es el problema? Que la reparta. Pues no, yo sabía diría eso. Sí, pero es que aquí el tema es que sí es una decisión interna de estos sectores, no es una petición del gobierno. Pero es que yo no estoy tan seguro de eso. Es decir, ¿por qué en el acto en Ciudad Juárez tenemos a unos ministros de culto evangélicos en un acto republicano, que además es una franca violación del artículo 130? Lo dice Bernardo Barranco en un artículo de La Jornada. Yo sí encuentro una razón para eso. Ahí estaba Solalinde también. ¿Perdón? Ajá, Solalinde también. Un representante de la Iglesia Católica. Mira, y de la Cristiana, ¿no? En ese evento se le estaba hablando, entre otras cosas, a los defensores de migrantes del otro lado de la frontera. ¿Y quién los representa mayoritariamente? Pues estas iglesias evangélicas. Es una zona muy creyente. Pero además es el diálogo, estás estableciendo un diálogo con los sectores con los que tienes que hablar. Ya sí lo entendí, ¿eh? Pero yo no quisiera convencerte de que tu preocupación por el abandono del Estado laico y por la apertura hacia corrientes religiosas que quieren hacer política. El problema no es creencias, el problema es que quieren hacer política. Lo dejamos pasar porque finalmente el argumento del Fisgón yo creo que es el correcto. Pero si no tenemos este tipo de inquietud, este tipo de preocupación, si no tenemos este filo permanente de la crítica, se nos van hasta la cocina. Y Andrés Manuel, a lo mejor es muy juarista, como lo es, pero a lo mejor en un momento dado es más pragmático que juarista, entonces hay que chingar. Los que son más juaristas que pragmáticos tienen que estarlo fregando. Igual en el tema de la diversidad sexual, igual en el tema o sea, Andrés Manuel no es el tema suyo, y si no estamos chingue y jode con eso, bueno, pues al final Andrés Manuel va a ser tibio frente a la amenaza de la iglesia o de las iglesias de que estás atentando contra la vida y la puta madre. Así es. Pues claro, y ahí es donde sí tenemos que... Eso no tenemos que soltarlo, eso es otra cosa. En ese punto yo digo que tiene que haber una crítica que tú digas excesiva. Fundamentada, una crítica de caricaturista, o sea, de esos que... De monero pedorro. De los que hay por ahí. Oye, eso no traes otro amigo de estos. Sin matices, pues. Sí. No, sí, hace falta, absolutamente. Yo creo que hace falta. Hay que excederse, pues. El mundo de la diversidad, las mujeres o los pueblos originarios, en toda la defensa de sus causas se han excedido, ¿no? Digo, se ponen ya de plano excesivos. Pero es necesario, sin eso. Y sí, ahí hay un problema serio. Y Andrés Manuel pues ha sido en este punto muy pragmático. Estamos pizcachitas de votos. Ahorita estamos gobernando, cuidado. No, pero además hay temas que son fundamentales para la definición del Estado laico hoy en día. Sí. Y el tema de fondo, por ejemplo, es el tema de los matrimonios igualitarios, tema de fondo, por ejemplo, es el tema de la despenalización del aborto. Esos son los temas de fondo. Yo estoy convencido de que en estos tiempos cambió la forma de la gente de informarse, y que darle una concesión a televisoras tampoco es tan grave. Las televisoras ya no tienen el monopolio que llegaron a tener en el país. Esto está cambiando. Ese registro también está cambiando. No me parece tan grave. A ver, se acaba de votar el tema del matrimonio igualitario. ¿Dónde fue? En Sonora, ¿no? En Sinaloa. No. Diputados de Morena votaron en contra. Todos. Hay problema. Sí, claro. Pero yo ahí sí tengo un problema con eso. Sí, por supuesto, yo también. ¿Y por qué votaron en contra? Esta gente de alguna manera está influenciada
o por la Iglesia católica o por evangélicos o lo que sea. Ahí hay una influencia religiosa en la decisión del voto de esta gente. Eso ya es un problema que se concretó en que se rechazara esa propuesta. Sí, Perdón, estoy pero... totalmente de acuerdo con eso. El tema de fondo para mí tiene que ver con el hecho de que tenemos un país profundamente religioso. Es decir, para poder sacar adelante estas iniciativas tenemos, entre otras cosas, que convencer de la bondad de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario a esos señores. Pero son de oídos Sí, claro, sordos. sí, no, es decir, sí, pero tenemos, es decir, es un esfuerzo colectivo enorme el que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender es que estamos peleándonos con 500 años de una cultura religiosa muy profunda y ese es parte del problema y eso es lo que tenemos que impulsar y no es fácil y lo tenemos que impulsar desde las lógicas mismas de los sectores progresistas. Hay gente de izquierda que está en contra de los matrimonios igualitarios, está clarísimo. Pero hay algo más detrás de esto, yo creo. Tú no puedes acceder al poder, no puedes acceder al gobierno, no puedes ganar una elección, y más en México, sin una mayoría abrumadora. Hicimos un intento en el 88, ganamos la elección, valió absolutamente más. No había organización, etc. Ganó no cualquiera, sino la hormiga atómica, ¿no? Carlos Salinas. Sí. Ganó, quiero decir. Se impuso, se quedó se impuso. con el gobierno. En el 6 ganamos, sin duda, y quedó la otra hormiga atómica, quedó Calderón. Subatómica. Sí. Qué bonito les dice. Y así sucesivamente, ¿no? Nos las están ganando. O sea, había que ganar copeteado, había que ganar con exceso. Y eso significaba un frente amplio. De donde fuera. Eso implicaba un frente no amplio. hablemos de la maestra, de la güera, porque también la güera hizo su aporte. Y esto implica que vas a gobernar con cierto tipo de alianzas formales e informales. Las formales son claras, son con el PT, que venía de una historia bastante jodida porque tuvo que darlas las gracias, quiero decir. No están grabando, ¿verdad? Tuvo que dar las gracias Temo que sí. para no perder el registro. Porque el PRI fue el que protegió de algún modo el registro del PT. El PS, ¿no? Y cuando gobiernas esto te cuesta, esto tiene un costo. Lula perdió, bueno, no Lula, pues el PT perdió en Brasil con Dilma, o sea, Dilma fue porque sus aliados, o sea, fueron los que le dieron el golpe. ¿Eso significa que no puede haber alianzas? No, yo creo que tiene que haber alianzas. ¿Significa que las alianzas son peligrosas? Significa que son peligrosas. Y son peligrosas porque las alianzas son coincidencias muy parciales. Exacto. A veces solo son la coincidencia para quitar a estos del gobierno y que entre otro. Nada más. Entonces son muy jodidas. Otras hay más elementos programáticos. Yo creo que con los compas del PT hay más elementos programáticos, nada más. Y con algunos casi nada, ¿no? Más que el oportunismo, ¿no? De querer quedar en el espacio. Entonces, una vez que tú ya llegaste, tienes que empezar a limpiar el barco, ¿no? Pero no es fácil. Una de las formas es que estos individuas, equidad de género, que votaron en contra del matrimonio, que ya lo han hecho, ha habido expresiones de homofobia, etcétera, en principio no son de Morena. Si eran de Morena, no aliados. Si eran aliados, ni modo, allá ellos. Hay que decir claramente que esto es ajeno a la política por la que se votó. Y si eran de Morena, va para afuera. Hay que expresarlo, sí. Eso no resuelve el problema, pero cuando menos te deja claro que el proyecto es y que estos, si fueron aliados, se mantienen o no se mantienen. Es complicado y yo creo que, otra vez, si no estuviera Helguera ahorita chingui jode con esas cosas, sería peligroso. Si los argumentos fueran los tuyos, nada más, Sí, bueno. explicar por qué las cosas son como son, sería peligroso. Necesitamos a alguien. Eres peligroso, Figón. No. Eres un peligro para México. Para el Estado laico, imagínate, yo nunca quise ser un peligro para el Estado Pero laico. yo sí quiero decirte algo de eso. Sí, porque me dijiste que el tema de el repartir la cartilla moral es decisión de sus grupos, es cosa de eso. A ver, los líderes de Confraternice ya han ido 2 veces a Palacio Nacional, se han reunido con el presidente en el despacho presidencial, se han tomado fotos ahí y luego estuvieron en Gobernación viendo lo de sus canales. Eso habla ya
de una imbricación mucho mayor a que estén diciendo, no, vamos a repartir por buena onda. No, o sea, eso habla de una alianza política, además que es abierta y visible, sí, porque esos encuentros en el Palacio de Cobián y en el Palacio Nacional fueron abiertos, públicos y se difundieron en los medios. Sí. Entonces, es lo que dice Armando. A mí eso es lo que no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. No es tan a rajatabla, pues, ¿no? Yo sí creo que tiene matices el asunto. No, a mí tampoco me gusta. O sea, los que somos opositores desde hace un rato y los que son opositores por profesión, porque no hay otra manera de ser caricaturista en la vida, necesitamos entender que las diferencias, y a veces muy profundas, que ponen en riesgo el proyecto, o sea, en lo que uno cree, no mamadas, Claro. no un asunto menor, son aceptables y son parte de decisiones en las que tú incluyes el estar marchando junto con gente con la que no irías al baño, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo no irías al baño, ¿no? Menos al baño. No sé si me estoy explicando. Es decir, que podemos hacer cosas en política, se valen hacer cosas en política abierta y públicamente, etcétera, de las cuales hay que dar razón. Lo hacemos por esto y por esto y por esto. Como no hemos tenido eso, somos o tendemos a ser los opositores de veras, puristas, lo cual está bien, pero esto no te permite hacer política. Entonces, creo que en México necesitamos aprender a que todo lo que tú estás diciendo se diga públicamente y se diga, esto es un peligro y grave y hay que definirse frente a él y hay que evitar que este tipo de imágenes de la convivencia del observador con el tipo de gente sean imágenes emblemáticas que ellos vayan a utilizar. Les pongo un ejemplo de Cuetzalan, que tú debes conocer Cuetzalan, no necesariamente el ejemplo. El observador estaba en una gira, creo que en el 6 o en el 12, por la Sierra de Puebla, y en Cuetzalan había un candidato del PRD al municipio, que era un cacique. Entonces, él estaba yendo a los mítines a salir con el candidato y a hacer su propia propaganda. Entonces le dijeron a la gente de las organizaciones, que son morenistas, oye, está cabrón, que tú llegues y le levantes la mano a este hijo de la chingada, que es un cacique. Lo interceptaron, ¿no? Nos pidieron que le dijéramos a Andrés Manuel, díganle que va a ser una barbaridad. Andrés Manuel aceptó reunirse con ellos antes. Entonces le dijeron, mira, sí, pues así y así, ya sabes, pues órale, se los creo. Pero yo estoy haciendo una gira organizada por mi partido, que es el PRD, y mi partido designó a unos candidatos, que son estos. Entonces yo no puedo decir, yo le levanto la mano, yo voy a este mitin y a este no, porque mi criterio es diferente del de mi partido. Yo tengo que ir a los mítines que me organiza mi partido, con los candidatos de mi partido. Pero les ofrezco que no le levanto la mano y que no salgo en la foto. Dijeron, órale. Y no le levantó la mano y no salió en la foto. ¿Qué es esto? Política. O sea, yo no puedo decir, no, pues con este candidato no voy, porque entonces estoy quebrando el frente. Pero tampoco puedo decir, no me importa el tipo de hijo de la chingada con el que yo esté levantándole la mano. Hay un punto intermedio, yo esperaría que sí. ¿Por qué en este caso Andrés Manuel no le levantó la mano a ese hijo de la chingada? Porque hubo una comunidad que le dijo, si tú le levantas la mano a ese hijo de la chingada, nuestra gente no va a votar por ti. Claro. Sí me explico. Bueno, para mí esto es negociación política. Y tiene que haber alguien que le diga, oye, este es un hijo de la chingada, si sales en la foto con él, estás tirando a la basura toda tu credibilidad, o sea, lo que tú estás diciendo. Claro, sí, él tiene que hacer política, pero nosotros tenemos que ser la crítica de la política. Absolutamente, Sí, claro. absolutamente. O sea, que los sapos los traguen ellos, Pues sí. Qué buena onda. que nos dejen las patitas. Oye, Armando, Muchas gracias. muy excelente plática, la verdad, muy esclarecedora. Muchísimas gracias por venir, a pesar de que estás malito de la garganta. Voy a estar peor. No se nota. Señoras y señores, ahora sí, ya se acabó este plus. Nos vemos la próxima semana. Espero que lo disfruten, que lo retuiteen, que lo compartan, lo analicen, lo comenten. Para eso es este programa. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Estén bien. Acuérdense de la revista.